Dios va a librarte a causa de tu fidelidad a Él. La Biblia nos muestra en 2 de Crónicas capítulo 29 al 31 aproximadamente de un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero fíjense muy bien algo. Este rey o este hombre, dice la palabra de Dios, que restableció el servicio de adoración a Dios en su pueblo. Además de eso, dice que derribó los lugares altos de idolatría que había en su pueblo. Este hombre reconcilió el corazón de su pueblo con Dios. Y a causa de esto, Dios lo bendijo. Pero en una ocasión, uno de los pueblos más grandes y temidos, guerreros de la época, el pueblo de Asiria, dice que invadió las ciudades de este rey y también asedió la ciudad principal del reino de Judá, que era Jerusalén. Y tal vez te preguntarás, ¿por qué si este hombre, este rey, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, tuvo esta adversidad? Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante en este vídeo. Pero algunas personas creen y piensan que porque son buenos o les sirven a Dios no van a tener oposición. Que porque están sirviéndole a Dios en algún área de sus vidas no van a tener algunos tiempos de adversidad. Pero 2 de Crónicas capítulo 32 nos muestra que no es así. Hay varias cosas que el enemigo va a querer decirte, hacerte para hacerte perder la fe. Y yo quiero nombrarte algunas cosas de ellas para que estés apercibido. Número 1, el enemigo va a querer hacerte dudar de la decisión que has tomado de seguir a Dios. Fíjense que este rey Sennacherib, que había venido a invadir el reino de Judá, le decía al pueblo: ¿en quién confiáis vosotros para resistir el asedio a Jerusalén? ¿Acaso no os engaña Ezequías, el rey, para entregaros a la muerte, al decir que Jehová, vuestro Dios, os librará de mi mano, del rey de Asiria? Una de las cosas que el enemigo hace es justamente eso: bombardear nuestra mente para hacernos pensar, ¿acaso la decisión que tomé de seguir a Dios, de empezar no solo es ir a la iglesia, sino de cambiar mi conducta, mi vida, mi pensamiento, de vivir para Él? ¿Será que tomé la mejor decisión? Va a atacar tu mente, pero tú tienes que mantenerte firme, creyendo en Dios, en la palabra. Número 2, el enemigo va a querer llevarte argumentos en tu mente, haciéndote ver que esas cosas que Dios quitó el deseo en tu corazón de seguir haciendo, que es el pecado, como si eso fuese malo. Es decir, te hará pensar que lo que dejaste estuvo mal. Te hará pensar que la decisión que tomaste de seguir a Cristo estuvo mal y que tu antigua vida, tal como la llevabas, alejada de Dios, siguiendo como número 1 en tu mente los deseos del corazón, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, y vivir practicando el pecado, el enemigo va a querer hacerte ver que eso está bien. Y todo esto él lo hace para querer quebrantar tu fe, para desenfocarte. ¿Cómo lo hace? Te querrá colocar un problema muy grande o turbación en tu mente con pensamientos uno tras otro, para tratar de desenfocarte de lo que has decidido, que es seguir a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Número 4, el enemigo va a querer mostrarse grande, presentándote un problema indestructible, haciéndote creer que este es más grande que Dios. La palabra de Dios dice que Satanás es padre de mentira, que él vino a matar, hurtar y destruir. Pero ¿sabes por qué él hace eso? Si tú lees conmigo en 2 de Crónicas capítulo 32, desde el versículo 1 hasta, específicamente desde el 10 hasta el 19, te vas a dar cuenta que lo que este hombre que representa a Satanás hoy en nuestros días, lo que estaba queriendo hacer era vulnerar la mente del pueblo y del rey para entrar y saquear la ciudad capital, que era Jerusalén, para salirse con la suya. Número 5, el enemigo va a querer mostrarte sus logros destructivos. Este hombre o este rey le decía al pueblo de Jerusalén: miren, yo he destruido y mi reino ha destruido a otros reinos y otros pueblos, y ninguno de sus dioses lo ha podido librar de mí. ¿Acaso crees que tu Dios, Jehová ese, los va a librar de mi mano? Es decir, él empezó a colocar pensamientos
en tu mente, haciéndoles ver que otros casos con otras personas, con otras familias, también te pueden suceder a ti. Y de pronto viene y te dice: no, porque mi amiga o mi familia, mi papá, mi familiar murió de tal enfermedad, porque este se enfermó de tal cosa, seguramente yo también voy a morir de lo mismo. El enemigo es especialista en turbar. El enemigo es especialista en flagelar el alma. El enemigo es especialista en flagelar tus emociones. Por eso la palabra de Dios nos manda, el apóstol Pablo decía que tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente con la palabra de Dios para estar fortalecidos justamente contra estos momentos. Número 6, el enemigo va a querer sembrarte terror, haciéndote ver que es más grande, cuando la palabra de Dios me dice que sí, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, no para jugar y aplaudir contigo y jugar. El enemigo vino para destruir las vidas de la familia, los hijos, para separar los matrimonios, para sembrar terror y pánico en los pueblos, en las comunidades, con delincuencia, con vicios, con la autodestrucción misma de la sociedad. Pero la palabra de Dios también me dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer esas obras del diablo. Dios lo que hace en estos casos es que mirará y esperará ver lo próximo que tú vas a hacer. ¿Qué haces tú cuando te presentas en una situación como la que estuvo esta gente? Llegó el problema, llegó la noticia de una enfermedad, llegó la noticia del empleo, te botaron, te cortaron, el crédito ya no va, tu mejor amigo te dejó y la planificación que tenías, las puertas se cerraron. ¿Qué es lo próximo que tú vas a hacer? Este rey, en la palabra de Dios, me dice un ejemplo hermoso y es justamente lo que es lo correcto. La palabra de Dios dice en el versículo 20 que tanto el rey como el profeta Isaías oraron y clamaron a Dios. Ese es la clave de todo esto. Este ejército que vino en contra del pueblo de Judá era innumerable, era grande, era muy grande, y eran feroces, y eran muy valientes, y eran guerreros extremos. Habían destruido muchas ciudades, no solo de este reino, sino de otros pueblos. Los habían vuelto polvo, los habían destruido, los habían hecho nada. Y pensaron que iban, en este caso, a hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Yo quiero que tú pienses en esto. Si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes a Cristo en tu corazón, has decidido caminar en favor de Dios, y tú en esta situación clamas al cielo, vives una vida agradable para Dios. No quiere decir quizás que seas perfecto, pero en tu corazón buscas guardar la palabra de Dios. Dios va a pelear por ti. ¿Sabes? A mí me gustó mucho un versículo que justamente está en el capítulo 32, versículo 7, por ahí más o menos. El rey, antes de que empezara todas estas palabras de turbación, pero que ya sabían que este reino contrario venía a invadirlos, les dijo al pueblo: esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Y aquí te voy a dar una palabra de parte de Dios a tu vida. Y dime amén en los comentarios si lo crees. Porque más hay con nosotros que con él. Y esto es lo tremendo, lo que viene aquí. El rey Ezequías dijo: con él, refiriéndose al enemigo, está el brazo de carne. Es decir, sí, son grandes, tienen más soldados que mi pueblo, son más poderosos, quizás son más grandes, qué sé yo. Él tiene brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso generó confianza en el pueblo. Vamos a decirlo de esta manera: generó fe. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia completa, está llena no es solo de historias, sino de promesas y de ejemplos que podemos tomar para nuestras vidas, apropiarnos de ellas y por la fe creerlas, confesarlas y vivirlas. Y Dios, al ver la obediencia y el apego que nosotros tenemos por fe a su palabra, obrará a nuestro favor. Bien dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe
mueve la mano de Dios, un corazón que le cree a Dios y que vive para Él en rectitud, Dios está atento a esa persona. ¿Saben? Confiar en Dios es más que quedarse con los brazos cruzados. Se trata de tomar la palabra que Dios ha dicho y confiar en ella. ¿Saben qué fue lo que sucedió con este reino? Dice la palabra que Dios los libró. ¿Y saben cómo Dios los libró? Envió un ángel y destruyó a todo hombre valiente que había en el pueblo enemigo, a los del rey de Asiria. ¿Saben qué sucedió? Que Sennacherib es el que decía: ¿dónde está Jehová vuestro Dios? Así como destruía a todos los pueblos, y ninguno de los dioses de esos pueblos los pudo librar, a ustedes Jehová tampoco los va a librar. Y blasfemó contra el nombre de Dios. ¿Saben qué? Ese rey salió avergonzado porque un ángel, uno, destruyó a todos sus soldados en una noche. Se regresó avergonzado a su tierra. Y mire lo que pasará con tus enemigos. Cuando ese entró al templo de su Dios, con D minúscula, un Dios falso, porque solamente existe un solo Dios, que es Jehová de los ejércitos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios. Pero cuando este rey asirio fue a adorar a su falso Dios en su templo, los hijos vinieron, sus hijos, y lo mataron con espada. Terminó avergonzado. Dios no ignora tu situación, y ya vamos a terminar con esto. Dios no ignora nuestra situación. La palabra de Dios dice, te voy a regalar este versículo: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Tal vez crees que Dios está muy lejos, pero los ojos de Jehová contemplan todo. ¿Saben para qué? Para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? ¿Tú crees que ya todo terminó? ¿Crees que el enemigo ganó la batalla? Tal vez estás en un hospital escuchando esto, o estás en la cárcel. La familia te dejó, tú dejaste tu familia. Estás en el grado más alto de alcohol que puede tener un ser humano en la sangre. Tal vez estás a punto de perderlo todo en tu empresa. ¿Crees que tu vida no vale nada? Hay tiempo, hay tiempo. Todavía Jehová está cercano. Dios está cercano. Cierra tus ojos. Haz como el rey Ezequías y el profeta Isaías. Ora a Dios. Clama al cielo. Confía en Él y la respuesta pronto vendrá. La respuesta vendrá, pero tienes que confiar porque la palabra de Dios está allí. Él dice que Él mostrará su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Eso no significa que yo voy a vivir practicando el pecado y voy a clamar a Dios y Dios me va a responder cada vez que yo quiera. No se trata de eso, porque se trata que Él responde a aquellos que tienen un corazón perfecto para Él, que no practica el pecado. Pues para decirlo de otra manera, las dificultades que tenemos, dice la palabra de Dios, son pequeñas y no van a durar para siempre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que gracias a esas dificultades que tú tienes hoy día, Dios te va a mostrar su gloria para siempre. Dios en medio del proceso nos muestra cosas. Nos muestra quién es Él, cómo actúa Él, y también te muestra quién eres tú. Porque en la dificultad es donde sale a prueba el verdadero tú. Pero por tu fidelidad al nombre de Dios, Dios va a mostrarte su gloria. Te regalo este último versículo, 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 22. Así salvó Jehová a Ezequías y dio reposo por todos lados. La confianza en Dios, en su palabra, te va a llevar a la victoria. Dios va a librarte a causa de tu fidelidad hacia Él. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.